¿Cómo están mis queridos hermanos? Un nuevo día, un nuevo tiempo, un nuevo devocional para el día de hoy. Seguimos avanzando poco a poco en esta campaña de 40 días de oración de la UBACH, de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile, y ya llegamos al quinto día, miércoles 5 de agosto. Título de la devocional, del devocional de hoy día: que se llene la casa. Mire qué interesante y desafiante el título. La lectura bíblica se encuentra en Lucas, capítulo 14, versículos del 21 al 23. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 21 al 23. Y dice así en el nombre del Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Interesante este texto. Hemos tocado estos días textos que habitualmente los miramos como muy superficialmente, pero hemos querido mirarlos un poquito más y detenernos en la reflexión durante estos días. Uno de esos textos especiales es este. Estamos aquí en la parábola de la gran cena, ¿sí?, que el Señor menciona, donde hay un hombre que prepara un gran banquete, ¿no es cierto?, para sus amigos. Y poco a poco sus amigos, a quienes él había preparado todo esto, quienes eran sus cercanos, en la cultura, aquí hay muchos temas culturales que tenemos que mirar, pero en la cultura de ese tiempo, ¿no es cierto?, ser invitado a una cena, a una comida, a una fiesta, era un honor, porque te consideraban parte o cercano a la familia. Pero de la misma manera era un gran desaire decir que no. Por lo tanto, era muy difícil negarse a una invitación de esta naturaleza. Dice, este hombre preparó esa cena y poco a poco cada uno de los invitados se excusa por no asistir. Hay uno que compró una hacienda que debía preocuparse de ella, otro compró 5 yuntas de bueyes para probarlos y otro estaba recién casado, por lo tanto tampoco podía asistir al banquete. Esta es la situación. Y fíjese que los casos que se colocan allí no son casos que se pongan al azar, simplemente, sino que de verdad tienen alguna implicación que tenemos que considerar para nuestros tiempos, ¿sí? Ante esta situación, ¿no es cierto?, este hombre de familia eh, se enojó y envía a sus siervos para traer a otros invitados. Y ya no son los que pueden, no eran los que tenían, adquirían las tierras porque tenían muy buen dinero, tampoco eran los dueños de los animales, que era característica en ese tiempo también de tener mejor condición económica y estar a un nivel diferente, ni los que de reputación tenían por mantener su casa, su hogar y hacer sus fiestas en razón de su familia y sus hogares. Tres conceptos por los cuales se rechaza la invitación del dueño de casa, ¿sí? La autosuficiencia del dinero, la autosuficiencia del trabajo y el lugar de la familia. Eh, eh, yo no necesito la invitación que tú me estás haciendo porque mi dinero me alcanza para tener mis propias cosas. No necesito o no puedo aceptar tu invitación porque el trabajo es más importante para mí. No puedo aceptar tu invitación porque tengo una fiesta o un quehacer en mi casa y hay algo que es más relevante para mí, que es mi propia familia. Tres ideas. No sé si me va siguiendo el hilo. ¿No le parece conocida? Tres conceptos que hoy día están a la vuelta de la esquina para rechazar la invitación de Cristo. No necesito de tu dinero, no necesito de nada de ti porque con lo que yo tengo y hago es suficiente, porque mi trabajo es más importante, por lo tanto la fe tiene un segundo lugar, o simplemente porque mi familia es tan relevante, ¿no es cierto?, que la invitación que tú me haces, Señor, no la puedo aceptar. ¿No le parece conocido la situación? Bueno, pero veamos cómo se soluciona esto. Y espero que también usted se identifique con la solución. Dice, ante la situación el anfitrión se enfurece y envía a sus siervos a convocar a otros invitados. Ya no serían los que podían pagarlo con sus bienes o que eran tan importantes, de hogares, comillas, bien constituidos. Esta vez a quienes invitaba
eran a los marginados de la sociedad de aquel entonces. Es bien explícito, ¿no es cierto?, e implícito a quienes estaba invitando. Dice, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿sí? Todos ellos tenían una cualidad. Estas personas, los que tenían, los que sufrían, fíjense que son tres enfermedades, situaciones del cuerpo, pero hay una que tiene que ver con la pobreza nomás, ¿no es cierto? No necesariamente tenían que tener una enfermedad. Pero fíjese que lo interesante de ello es que en estos tiempos bíblicos, estas características, tanto de problemas en el cuerpo, de alguna discapacidad, o la pobreza, ¿no es cierto?, era señal de que ellos no estaban con la bendición de Dios, que estaban con una maldición sobre sus vidas. Significaba que ellos estaban apartados de la sociedad, pero también de la relación y de la intimidad con el Señor. Eran hombres inmundos, estaban despreciados por la sociedad, nadie los consideraba, no podían ser ni siquiera parte de las actividades, ni de las fiestas, ni menos de una vida familiar relativamente normal. Dios se había alejado de ellos, por lo tanto, nosotros también debíamos alejarnos de ellos. Esta parábola es tan interesante porque nos habla precisamente que la invitación del padre de familia es que vayan a buscar a aquellos que la sociedad ha despreciado porque no estaban a la altura de los demás. Y estos sí aceptan la invitación del padre. Fíjese que los manda a buscar a lugares bien interesantes. Y hay cuatro lugares, pero dividido en dos grupos que podríamos llamarle. Vayan a las plazas y a las calles. Vayan ahí donde usted puede encontrarlos con mucha facilidad. Están en medio nuestro, los podemos ver, pero se han invisibilizado en medio de nuestra sociedad. Vayan allá a esos lugares en medio de nuestra sociedad y aprendan a mirarlos, aprendan a verlos, aprendan a distinguirlos. Sin embargo, el texto menciona otro lugar, dice que vayan también, déjeme ver, dice, por los vallados y por los caminos, es decir, salgan de los márgenes de la sociedad, del pueblo, de la ciudad, ¿no es cierto? Y vayan aún más allá. Esta expresión es clara para indicarnos que vayamos más allá a buscar a los marginados de nuestra sociedad, aquellos que no tienen cabida en medio de la sociedad y que están allí, y que la iglesia debe aprender a tenderles la mano, tiene que invitarlos a las bodas, tiene que invitarlos a la mesa, tiene que invitarlos a la restauración, a la sanidad, al perdón de sus pecados para que puedan ser parte del gran banquete final, ¿no es cierto?, que habrá en la jornada final. Es tan hermosa esta parábola, pero es tan desafiante para nosotros en el día de hoy. Salga de su statu quo, salga de si ya sus amigos, si sus cercanos, si los que nos parecía natural a nosotros invitar o con quien nosotros nos rodeábamos de manera natural, ¿no es cierto?, han dado como respuesta que no pueden estar o no pueden aceptar la invitación del Señor a la mesa del Señor, ¿no es cierto? No la pueden aceptar porque son autosuficientes por su trabajo, por su dinero, por su familia, ¿no es cierto? Porque tienen un punto de autosuficiencia. Entonces el Señor dice, cuidado, está bien, invítelos, pero si no quieren, no importa, vaya, visibilice en las calles y en las plazas, vea en medio de la sociedad a quienes nadie ve y a aquellos invítelo usted también. Y luego agrega, pero si aún se terminaran aquellos, vaya un poco más allá, vaya a los marginados de la sociedad, que también ellos necesitan sentarse a la mesa y pueden ser invitados. ¿Se acuerda de Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero usted y yo que éramos marginados de nuestra sociedad, usted y yo que no somos judíos de origen, usted y yo, ¿no es cierto?, que entendemos que el Evangelio nos ha llegado de pura gracia y misericordia, sin merecerla, que nos ha mirado el Señor con nuestro pecado y con actitud de arrepentimiento hemos llegado y le hemos dicho, perdónanos, Señor, aquí estamos. Y en esa condición el Señor nos ha perdonado y nos invita a sentarnos a su mesa, la mesa del Cordero,
la mesa donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo derramada por causa de nuestros pecados. Qué maravillosa mesa, ¿no? La mesa del perdón. Y en esa mesa, en la mesa del perdón, en la mesa de la restauración, en la mesa de la redención, nos está invitando el Señor a sentarnos y que traigamos a esta mesa a los invitados y vayamos a buscarlos con fuerza, con intención, con ahínco y les digamos, hay espacio, hay lugar para ti también en la mesa del Señor, a los marginados y a los invisibilizados de nuestra sociedad que están allí, pero que no los vemos. Pastor, yo siempre ayudo, estoy tratando de tender la mano a otros que necesitan. Aprendamos, mi amado hermano, y es posible que usted haga algo, pero yo le invito a que mire un poco más allá. Yo sé que hay otros que nosotros todos invisibilizamos. Invisibilizamos, ¿no es cierto?, a nuestros ancianos, ¿sí? Y ya los tratamos de abuelitos, ¿no es cierto?, como una expresión cariñosa, pero también una condición, a veces, muchas veces una situación de, bueno, él es abuelito, entonces ya no puede hacer nada. ¿Quién dijo que no puede hacer nada? A los niños también los tratamos como marginados. También en la misma expresión, no es que son niños todavía, ¿sí? Pero también son personas que necesitan del Evangelio, pero que también pueden ser usados por el Señor para entregarnos mucha palabra y mucha verdad. Y que contar de los pobres que están a nuestro lado. Gracias a Dios, en su mesa y en la mía hay un pan cada día por promesa de Dios sobre nuestras vidas. Pero aquellos que no tienen el pan diario, ¿no sería interesante decirles que vengan a la mesa del Cordero? Porque no, en esa mesa no solamente va a haber salvación y vida eterna, sino que también va a haber el pan diario en su mesa, el cual podrán comer con alegría y sencillez de corazón, como nos enseña la palabra. Qué tremendo desafío, qué hermosa parábola nos hace pensar y reflexionar. Vuelvo a insistir en mirar a los marginados, en mirar a los que invisibilizamos en las calles y en las plazas, en medio de nuestra sociedad, y también en mirar a aquellos que están más allá de los márgenes de nuestra vista social, de donde nosotros nos movemos, porque hay otros que están un poco más allá, invisibilizados también, los marginados, a quienes tenemos que alcanzar con una mano de amor, con una mano de misericordia, con una mano de esperanza, con una mano de solidaridad cercana y cariñosa. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, que nos haga reflexionar, que nos permita pensar y que el Señor a través de su Espíritu Santo abra nuestros ojos para mirar y ver a quienes Él está viendo, pero que nosotros hemos invisibilizado. Nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros pobres, nuestros marginados, tenemos que ir tras ellos. Necesitamos, ¿no es cierto?, cumplir la misión, llenar la mesa del Cordero con todos aquellos que quieren llegar hasta ella a compartir de su bendición. Que Dios nos bendiga, nos vemos mañana en un nuevo tiempo de reflexión en torno a la palabra del Señor. Recuerde la oración y las acciones prácticas, ¿no es cierto?, que nos indica el material que usted tiene en su mano, ¿sí? Mirar alrededor y ver a quienes estamos dejando de lado por causa de nuestros prejuicios o intolerancia y porque no les vemos simplemente. Tomemos el desafío de reorientar nuestra misión a los olvidados por nuestra sociedad y asociémonos con aquellos que están haciendo ya algo. No tenemos que ir a inventar la rueda, mi hermano. Tenemos que sumarnos a lo que están haciendo otros, pero nos sumamos con un mensaje de bendición. Los motivos de oración para nosotros en el día de hoy son los siguientes. Que la iglesia, oremos para que las iglesias levanten un ministerio de servicio e integración para los más ancianos o a la tercera edad, que sientan que hay un espacio propio de opinión, de trabajo, de servicio, de adoración, de sentarse a la mesa en un lugar que les pertenece porque fue reservado por el Señor. Y en segundo lugar, oremos, ¿no es cierto?, por nuestros ancianos en vulnerabilidad y pidamos por nuestra sociedad para que se les dé a ellos el valor y el amor
de que necesitan, ¿sí? Pero para esto no basta con hacer la oración, sino que tenemos que nosotros ponernos en acción, sentir que es un desafío para nosotros y desafiarnos en ese sentido, porque algo tenemos que hacer. Comience por usted, no espere que otros lo hagan, dé los primeros pasos y comience a avanzar en este gran desafío que nos ha puesto el Señor en el día de hoy. Mirar a los que no vemos, a los invisibilizados, a los marginados, a los vulnerables de nuestra sociedad, porque allí está y debe estar nuestra misión, para que la mesa del Señor se llene de invitados y disfruten, ¿no es cierto?, del pan de eterno y de vida eterna que el Señor tiene para ellos. Muchas bendiciones, un abrazo. Nos encontramos mañana en otro tiempo de reflexión y devocional en nuestra campaña de 40 días de oración. Bendiciones.